En este video evaluaremos varias expresiones trigonales inversas que expresan nuestra respuesta en radianos. Así que para la primera expresión tenemos un sino inverso de raíz cuadrada negativa 3,2. Así que estamos buscando un ángulo con un valor de función sinustica de raíz cuadrada negativa 3,2. Así que una de las cosas más importantes sobre la evaluación de estas expresiones es conocer el intervalo para la salida o la gama. Sine inverso o arco sino solo devolverá un ángulo en el intervalo cerrado de pi2 a pi2. Así que lo primero que debemos tener en cuenta en todas estas expresiones es cuál es el intervalo para las posibles salidas. Para cantante inverso, o cantante de arco, el producto es un ángulo θ en el mismo intervalo como cosino inverso o cosco de arco. Así tenemos el intervalo cerrado de 0 a pi excepto que θ no puede igualar pi2 porque la función secant no está definida en pi2. Para el cosecante del arco, la salida o la gama para el cosecante del arco sería igual a la salida del sino inverso o sino arco significado en el intervalo cerrado de pi2 a pi2, excepto que θ no puede igualar a 0 radians porque la función secant no está definida en 0 radians. Y para cotangente inverso o cotangente de arco esta expresión debería devolver un ángulo θ en el intervalo abierto de 0 a pi radians. Ahora, algunos libros de texto utilizan el intervalo de pi2 a pi2, pero este intervalo, creo, es un poco más común. Ahora, vamos adelante y complete nuestro triángulo de referencia. Aquí tenemos el triángulo 30/60/90. Podríamos etiquetar la pierna corta, la hipotenusa 2 y la pierna cuadrada 3 más larga. Y para el 45/45/90, tenemos 1 raíz cuadrada 2. Vamos adelante y evaluemos estos. Para la raíz cuadrada negativa del sino inverso 3,2, estamos buscando un ángulo que tiene un valor de función sinusoidal de raíz cuadrada negativa 3 medios hexanewton este intervalo. Así que echemos un vistazo a nuestros triángulos de referencia primero. Aviso de que el sino de 60 grados es la raíz cuadrada 3,2, lo que significa 60 grados es nuestro triángulo de referencia. Pero desde que necesitamos un valor negativo de la función del sino, tendremos un ángulo de referencia de 60 grados en el cuarto cuadrante. Así que nuestro triángulo de referencia miraría algo así donde la coordinación sería negativa 3 raíz cuadrada. Así que el seno de este ángulo aquí. Nuestro ángulo de referencia es la raíz cuadrada negativa de 3,2. Por lo tanto, este sería un ángulo de menos 60 o radiantes pi 3. Para el próximo ejemplo estamos buscando un ángulo que tiene un valor de función secant de 2. Bien, si queremos podríamos escribir esto como 2/1. Y la razón que es útil es si el valor de la función secant es 2,1. Entonces el cosino inverso sería 1,2, el reciprocal. Por lo tanto, sería un poco más fácil para nosotros reconocer el ángulo si utilizamos coseno inverso en lugar de un centavo invertido. De nuevo, volviendo a nuestros triángulos de referencia, un ángulo de 60 tiene un valor de función de cosino de 1,2. Así que nuestro ángulo de referencia es de 60 grados, y desde el valor de la función de cosino es positivo, será en el primer cuadrante. Por lo tanto nuestro ángulo en este intervalo será de 60 grados o más pi 3 radiantes. Cosecante inverso 2 raíz cuadrada 3 dividido por 3 significa que desea encontrar un ángulo que tiene un valor de función cosecante de esta relación que va a ser un poco desafío. Pero si el cosecante inverso es igual a esta relación, entonces el sino inverso sería igual a la relación reciprocal o 3 dividido por 2 raíz cuadrada 3. Entonces, si tomamos un momento y racionalizamos esto y lo simplificamos, nos ayudará a reconocer nuestro ángulo de referencia. Así que avancemos y hagamos eso aquí. Tenemos 3 divididos por 2 raíz cuadrada 3. Si quieres racionalizar esto. Así que vamos a tener 3 raíz cuadrada 3 por todas partes. Esto será 2 por 3 que es 6. Así que es simplificar la raíz cuadrada 3,2. Así que este es el seno inverso de la raíz cuadrada 3,2. De nuevo, volviendo a nuestros triángulos de referencia, aviso que 60 grados tienen un valor de función sino de raíz cuadrada positiva 3,2. 60 grados es un ángulo de referencia y también queremos, y también está en el primer cuadrante. Así que el ángulo que estamos buscando es de 60 grados o más pi 3 radians. Y para el último ejemplo tenemos cotangente inverso menos 1. Queremos un ángulo que tiene un valor de función cotangente de menos 1. Bien, un ángulo de 45 grados tiene un valor de función cotangente de más 1. Así que 45 grados será nuestro ángulo de referencia.
Pero desde que queremos un ángulo en este intervalo, tendrá que estar en el segundo cuadrante. Así que dibujaremos un ángulo de referencia de 45 grados. En el segundo cuadrante. Estará aquí. Aviso como la coordenada x sería negativa. La coordinación y sería positiva, y esta sería 2 raíces cuadradas. Así que el ángulo que estamos buscando en este intervalo sería de aquí a aquí o de 135 grados. Y 135 grados es lo mismo que los 3π4 radianos. Y solo tenga en cuenta este último. Si su libro de texto define el producto o la gama de cotangente inverso como θ en el intervalo de π2 a más π2, luego en lugar de 3π4, estaremos aquí en el cuarto cuadrante en π4. Así que asegúrese y compruebe su libro de texto en su definición de la producción o rango de cotangente inverso. Espero que hayas encontrado esto útil.